Por eso ocupamos de mucha sinceridad. Y dentro de esa sinceridad que yo sé que para nosotros los creyentes es tan importante, viene la restauración. Yo tengo mi hipótesis con respecto a algo y por eso es que el tema lo estoy trabajando y no porque yo lo crea, yo creo que Dios no se ha equivocado. Ve que si Dios no se ha equivocado, que ayer ustedes vieron a una de las caballistas ahí que andaba con un chal y todo. Dios no se equivocó, lo hizo hombre, pero cuando se viste de mujer es una cosa terrible. El show estuvo muy bueno también, felicitar a los actores, muy bueno, de verdad. Se les olvidó todo, pero nadie se dio cuenta más que ellos. Muy bien, así es. Muy bien, hermanos, vamos a compartir esta mañana dándole yo la bendición y las gracias por estar aquí, ¿verdad? Este tiempo festivo, este tiempo, ojalá que hoy no nos olvidemos de cantar nuestro himno nacional a las 6 de la tarde. Yo creo que Dios nos dejó nacer en este país y si Dios nos dejó nacer en este país, Dios no se equivocó. Y nuestra independencia es parte de lo que nosotros somos como costarricenses y debiéramos de estar muy agradecidos. Muy agradecidos como Dios nos tiene en medio de nosotros como país, como pueblo, con nuestro presidente. Bendecirlo en el nombre de Jesús y bendecir a todas las partes del gobierno. Amén. Porque las familias también necesitamos que el Señor bendiga ese gobierno para que nosotros podamos seguir adelante en paz ante tanta situación y circunstancias adversas. Pero bueno, indicarles que ojalá sí cantemos el himno nacional. Dos clases de ciegos. Juan capítulo 14 y Marcos capítulo 10 nos dicen a nosotros mucho de lo que implica la clase de invidente. Vamos a abrir las escrituras en Juan capítulo 14, del 4 al 11, y también Marcos capítulo 10, verso 46-52. Juan capítulo 14, y vamos a empezar en el verso 4, cuando dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido? ¿Y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre es en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. También el relato de Marcos capítulo 10 dice lo siguiente en el verso 46 al 52. Marcos capítulo 10, verso 46 al 52. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó él y sus discípulos una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Verso 49, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondió Jesús y le dijo, ¿qué quieres que te haga?
Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Cuando nosotros vamos al diccionario en la Real Academia, podemos encontrar, hermanos, dentro de lo que se dice para ciego, número 1, ciego es que no ve por estar privado del sentido de la vista, invidente. Y número 2, dice que ciego es que es incapaz de darse cuenta de una cosa evidente, de percibirla o comprenderla. Eso es lo que la Real Academia dice sobre lo que es un ciego. Y cuando yo veo esta definición, y la primera definición me parece a mí que calza para Bartimeo, que no ves por estar privado del sentido de la vista, y esto es un invidente. De igual forma, hermanos, creo que el que es incapaz de darse cuenta de una cosa evidente, de percibirla o comprenderla, en el caso de los discípulos, esto también tiene que ver con una ceguera. La Escritura a nosotros nos plantea por todo lado, y vamos a ver lo que en 2 de Corintios capítulo 4 y en el verso 4 la Escritura a nosotros nos dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Noten, hermanos, que en esta declaración de 2 de Corintios y la Biblia por todo lado, a un Dios se declara como alguien que vio. Dice: y vio Dios que esto era bueno, y hizo la luz. Y vio Dios. La visión, la parte del mirar, la parte de poder ver, es tan importante que el apóstol Pablo recoge y les dice a los corintios que el Dios del siglo los cegó en el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. ¿Qué es lo que está aconteciendo? ¿Por qué el pensamiento de Dios en la Biblia es tan importante y se recoge a través del apóstol Pablo y en la mayor parte de la Biblia, donde Dios necesita que usted y yo veamos, que usted y yo estemos entendidos que somos gente que tenemos una visión concreta, una buena visión? Pablo dice que el Dios del siglo los ha enceguecido, los dejó ciegos. La gran sorpresa que uno se encuentra aquí es que el Señor le dice, este hombre, el discípulo: Señor, no sabemos dónde vas tú. Noten que hay una parte, en la parte de lo que es ser uno ciego o el que es ciego. En el caso de Bartimeo, era muy fácil establecer algunas cosas. Dice que la persona que pierde la visión desarrolla otras habilidades, ¿verdad? Del tacto, de olfato. Es algo que de verdad es muy impresionante. Pero en la otra definición del ciego, que es aquel que de verdad es incapaz de darse cuenta de una cosa evidente, que este tipo de ceguera es percibir o no percibe y no comprende qué está pasando. A mí me gustaría en esta mañana plantearles este segundo punto. ¿Cuánto o en cuál nivel estamos nosotros calzando? Obviamente Bartimeo era un ciego en sus ojos, pero la declaración de esta otra ceguera tiene que ver con una forma de una actitud. Tiene que ver con algo que tal vez nosotros estamos dejando pasar en medio de nuestra vivencia. Nosotros tenemos que ponernos a la luz de Dios y saber, reconocer qué es lo que nosotros de verdad estamos viendo o no estamos viendo. Yo pregunto, ¿usted
está percibiendo lo que es evidente en este siglo, en este tiempo? Usted está percibiendo lo que es evidente en nuestra sociedad. Usted y yo estamos percibiendo lo que es evidente en nuestro núcleo familiar. Esa pregunta solamente usted y yo la podemos contestar. Otra vez, yo tengo mi pensamiento y mi hipótesis con respecto al asunto de lo que nosotros verdaderamente estamos viendo. Si de verdad nosotros estamos viendo todo lo que Dios quiere que nosotros estemos viendo. Solo usted y yo sabremos en el caminar cristiano si usted y yo estamos evidenciando aquellas cosas que hoy están llevando a la iglesia y a la sociedad. Pareciera que no en el camino. Había una ceguera de lo evidente. Jesús sí les había hablado a ellos, y yo haciendo una revisión exhaustiva en alguna forma, yo dije, pero Jesús les había anunciado esto mucho tiempo antes. Jesús les había hablado, lo que yo hago no lo hago yo, lo hace el Padre en mí, les decía. No, yo voy allá porque debo cumplir el propósito de mi Padre. Hermanos, nosotros también como iglesia sabemos esto, pero usted sabe cuál es el camino. Usted está viendo el camino. Yo estoy viendo el camino. Evidencio yo lo que realmente está siendo evidenciado en mi caminar. Grupos fundamentalistas, terroristas, que tienen sedes en Costa Rica, que se reúnen en Costa Rica para planear las cosas más atroces. Y nosotros no vemos. Para nosotros eso, dice un informe de la DIS, que eso solamente es un asunto, como no están haciendo nada malo, solo reunirse para ver cómo matan a otros, pero que entonces solo se les da un seguimiento, porque no ha hecho nada en el país. Perdón, hermanos. Perdón. Mejor me monto en el toro mecático y que me revuelquen todo, porque se me revuelve todo. Ante esta indiferencia, ante la indiferencia, hermanos, que ha llegado a... Y ahora resulta que en Costa Rica no es prohibido fumar marihuana, es solo prohibido venderla. No se me vayan a vender marihuana, porque estás dentro de la ley cuando vendas marihuana. Cuando la consumís no tenés problema, cuando la vendés tenés problema. Pero fíjate que la ley también dice que tiene que ser después de una gran cantidad. No, no es así, no es por al menudeo, usted pues se la juega. Y esto, nuestros hijos son lo que estas personas tienen como el punto de comercio. Nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros estudiantes son las personas a las que esta gente les están vendiendo. Pero estamos viéndolo. Estamos viendo esto, iglesia. Lo estamos viendo. Y si lo estamos viendo, ¿qué estamos haciendo cuando vemos esto? Ese es el punto de partida, hermanos, donde Jesús se queda sorprendido, porque esta gente anduvieron con él y no sabían para dónde iba Jesús. No conocían el plan estratégico de Dios a través del Hijo. Hermanos, si necesitamos nosotros ver y vean lo interesante. Si nosotros tan solo viéramos en la confesión de Tomás, cuando Tomás le está diciendo y está admitiendo y está confesando algo: Señor, tú sabes que hemos sido íntimos durante los últimos 3 años, pero no tenemos la revelación de quién es el Padre. Hermano, qué confesión más valiente.
Qué confesión más sincera, qué confesión más espléndida. Porque a partir de ese momento yo creo que empieza a venir la sanidad de la visión. La sanidad de la vista empieza a darse cuando nosotros empezamos a entender y a declarar y a confesar que no tenemos revelación del Padre, que no tenemos revelación del cuerpo de Cristo. O si la tenemos, porque si la tenemos, hermanos, estamos también en un momento en donde necesitamos dar el otro paso. Si yo tengo la revelación del cuerpo de Cristo, yo debo caminar en la revelación del cuerpo de Cristo. Y tener la revelación del cuerpo de Cristo implica entender y saber que yo soy una parte importante y vital en el cuerpo de Cristo. Que si a usted una uña se la sacan, usted sabrá del dolor del faltante de tu uña. Cuando usted el dedo pequeñito, ¿usted sabe para qué sirve el dedo pequeñito del pie? Para saber dónde están las mesas, las patas de las mesas en la oscuridad. Siempre pega usted ese dedo. Usted dice, wow, aquí está el detector de patas de mesa en la oscuridad, el dedo pequeñito. Normalmente termina quebrado y nadie lo puede enyesar. Usted tiene que aguantarse el dolor. Ahí hay algo. Yo no me he metido a estudiar el dedo meñique. Tenía una nueva revelación. Pero hay algo, hermanos. Usted se duele cuando en su cuerpo hay algo que le duele. Usted, hermanos, usted se sacude cuando hay algo que a usted le está molestando. Una sola cosa, tan solo una particular y pequeña, como un dedito chiquitito o como una cortadita. ¿Alguien se ha rajado el dedo con el papel, con papel? Eso tan insignificante, eso que usted no puede ir ni va a ir al seguro. De todas formas no vaya al seguro tampoco, porque va a durar mucho. Mientras tanto se le cura. Bendecimos nuestra patria, de verdad, de todo corazón, pero tampoco podemos decir lo que no es. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Cuál es la respuesta de la iglesia? ¿Cuál es la respuesta familiar? Pero cuando usted se raja un dedito con una hoja, ay, 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 sí arde. Y si va y usted se la lava, arde. Y si usted va a hacerse una ensalada y le echa limón, usted se va a acordar del dedito. Hay cosas que son importantes. La revelación del cuerpo, necesitamos verla. Cuando yo veo la revelación del cuerpo, entiendo la necesidad de mi hermano y de mi hermana. Entiendo por qué debo estar en medio de la comunidad de fe. Entiendo por qué debo de dar. Entiendo por qué la aflicción de familias. Entiendo por qué situaciones, hermanos, que son particulares, pero que están en medio de nuestros hijos, nos maltratan, nos dañan, nos golpean. De igual forma, en la iglesia necesitamos abrir ese espacio y que Dios venga y ponga de verdad y nos abra los ojos del entendimiento para, como decía el apóstol Pablo, yo temo que ustedes pudieran ser engañados. Los incrédulos, Dios dice, estos incrédulos están siendo cegados por el Dios de este siglo. Y eso es verdad. Hermano, ¿usted se ha dado cuenta? ¿Usted se da cuenta del panorama que nosotros tenemos en esta nuestra Costa Rica? A veces uno no sale de las cuatro paredes. O no sale de los núcleos familiares para darse cuenta de tantas circunstancias y situaciones. El viernes tenía una de las actividades más hermosas. Ustedes saben que a mí me encanta y yo creo que es evidente. Ustedes ven banderas, ustedes ven aquí, yo me rajo el himno nacional como me rajo mi oración. Porque yo pienso que eso es algo de lo que no todo mundo puede disfrutar. Entonces ustedes verán la iglesia siempre decorada con esos colores tan bellos. Y siempre vamos a hacerlo y más que nos cae en aniversario. Pero el viernes, el viernes, teníamos una actividad en la cárcel. Y dentro de la actividad participaban solamente una sección
que le llaman la sección del patio. Yo dije, ¿por qué no le buscamos otro nombre más bonito? Pero bueno, esos son los del patio. Son 60 muchachos en un lugar para 30. Ya estoy haciendo una denuncia. Pero es que ustedes saben que las leyes internacionales permiten que haya 1% más en ese tipo de hacinamiento. Un 3%. Por ley se puede usted estar hacinado. Yo digo, es decir, de cada 10 muchachos, 3 muchachos tienen que dormir en el suelo porque eso se permite, es el hacinamiento que se permite. Y estamos llegando aquí a una elevación enorme. ¿Y por qué les cuento esto? Porque, oh Costa Rica, patria querida, nosotros tenemos que dar respuesta y no estamos viendo. Estas son las cosas que quizás no estamos viendo, hermanos. Resulta que estos chicos lo sacan y es sorprendente porque entonces nos ponen a cantar, ¿verdad? Yo en medio de todos ellos y vamos a cantar el himno nacional. Todos en posición, muchachos de verdad bien ahí. Te pusieron su mejor esfuerzo. Y empezamos a cantar y yo esgalillado, ¿verdad? Y como 2 o 3 más por allá y de 60 y yo decía, no se oye. No se ve. Pero cantamos ese y después cantamos una que es un enredo. A mí, yo nunca me la he logrado aprender. La del himno al 15 de septiembre. La parte que me sé es los hijos del pueblo le van. Pero hay una partecita ahí que habla de algunas cosas. Pero entonces ahí nos oíamos menos. Entonces cuando termina la actividad yo me acerco a algunos muchachos y yo les digo, hey chicos, ¿por qué no cantaron? Hey mi Rocco, ¿saben qué? Es que nosotros no nos sabemos ni el himno nacional. Y sé que en las cabezas de nosotros podrían decir, bueno, pues se lo buscaron por ladrones, por marihuanos, por... Seguro que sí, seguro que hicieron mal y no queremos taparles el delito. Pero ¿qué estamos diciendo? Y el punto mío en medio de todo esto, hermanos, estamos viendo nosotros esta necesidad. Estamos viendo que nuestro pueblo tiene hijos, tiene personas nacidas de aquí que no tienen la misma oportunidad. Es llamar a la independencia, es llamar a una independencia desde el punto de vista bíblico, en donde necesitamos ver qué tipo de vista tenemos y llamarnos a nuestro corazón y a la conciencia de que nosotros nos quejamos a veces más de la cuenta cuando tenemos condiciones mucho mejores que un montón de personas en esta tierra, Costa Rica. Necesitamos que Dios nos abra los ojos. La ceguera está llegando a tal forma que hay crisis en medio de los núcleos familiares cristianos evangélicos. Crisis porque tenemos más de la cuenta. Muchachos que entran en crisis porque han tenido más de lo que necesitaban. Muchachos que se nos están yendo al mundo porque han tenido todas las posibilidades. Muchachos que se han ido al mundo porque no han visto el ejemplo de nosotros como adultos y como padres de vernos tirados delante de la presencia de Dios llorando. Muchachos que no quieren saber de Jesús ni de la iglesia porque han visto un mal comportamiento en la iglesia y en los pastores. Esto es duro, iglesia. Muy duro. Pero pareciera que en el relato, que en el tema que hoy nos ocupa, este tipo de situación, y escuche la respuesta que Jesús le da a Tomás, que creo que es lo que trae aliento a nosotros. Porque creo que en la respuesta de Jesús a Tomás tiene todo que ver con nosotros. Si me conocieseis, le dice, también conoceríais a mi Padre. Juan 14:7. Entonces Felipe responde, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús no podía creer, hermanos, lo que estaba oyendo. Posiblemente casi se puede oír la incredulidad en su voz cuando responde a Felipe, hace ya tanto tiempo que estoy con ustedes y tú,
Felipe, no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo entonces dice, muéstranos al Padre? Hermanos, qué interesante es esta declaración de Jesús, que creo que lo hace con tono de tristeza, porque en las palabras, por lo menos así lo siento. Hace tanto tiempo que estoy con ustedes y tú, Felipe, no me has conocido. Hace tanto tiempo. Hace tanto tiempo, Felipe. ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros de conocer a Jesús? ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros? ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros de ser cristianos? Necesitamos decir, Señor, de verdad, la ecuación debo hacerla. La ecuación implica, soy pésimo con matemáticas, no sé por qué voy a decir esto, seguro no me va a salir, pero no importa, que no sé nada de eso, yo de ecuación, ni sé dónde me salió esa palabra. Pero si yo llego y digo, tengo 5 años de ser cristiano, voy bien, no sé qué sigue, pero tengo 5 años de ser cristiano. ¿Cuánto es la revelación de Cristo que tengo según estos 5 años? ¿Esa es una regla de qué? Es decir, yo tengo que ver, yo tengo que contestarme eso, iglesia. Yo tengo que contestar y decir, ok, tengo 5 años de conocer a Jesús. ¿Cuánto tiempo es? Entonces, ¿cuál es mi realidad en el caminar de Cristo? La ecuación tiene que salirme bien. Si 5 años de andar con Jesús tiene que dar un resultado, tiene que dar una realidad de vida, de vivencia, hermanos. ¿Quién barcada me pegué con una ecuación? En otras palabras, hermanos, Tomás, Felipe, posiblemente Jesús le está diciendo, mis discípulos preciosos. Yo no sé si Jesús hablaba así, pero ¿cómo pueden preguntar esto? Dicen que me conocen, que somos íntimos. Sin embargo, ¿cómo se les ha escapado la revelación que ha pasado los últimos 3 años entregándoles? ¿Cómo es, hermanos, que nosotros como creyentes, cristianos evangélicos, costarricenses, necesitamos entonces tomar las armas de nuestra milicia, que son espirituales, no carnales, y dar la buena batalla de la fe orando, clamando, diciendo, Señor, ten misericordia de nosotros? ¿Por qué me angustio en medio de las cosas que a veces no llegan a ser lo que para otras personas es un punto de partida triste, agónico y catastrófico? El otro tipo de ceguera que aparece en Marcos capítulo 10 y en verso 46 al 52, que hemos leído con anterioridad, en donde aparece este hombre Bartimeo. Hermanos, la escena que lleva a cabo en las afueras de Jericó, esta ciudad que estaba a 25 kilómetros de Jerusalén. Jesús, al igual que todos los judíos, iban para allá a celebrar la Pascua. Así que todas las personas iban a Jerusalén para adorar a Dios, como Él dijo que debían hacerlo. Todos iban a adorar a Dios excepto Bartimeo. Todos iban a adorar a Dios excepto este hombre que no tenía y no podía ver. Y aquí es donde empieza a darse la paradoja de la vida. Y tal vez un punto rescatable desde el pensamiento pastoral. ¿Cuántas oportunidades nosotros tenemos de estar, de ir, de darnos, de dar, de compartir en comunidad de fe? Y a veces, hermanos, no lo hacemos. Bartimeo tenía una razón: era ciego. Parece, hermanos, que la imposibilidad de nosotros muchas veces en nuestra realidad cristiana, sin que tengamos nosotros estos obstáculos, a veces nosotros no queremos entender que Dios tiene algo mejor para nosotros, y que si Dios nos tiene con esas posibilidades, tenemos que disfrutarlas y compartirlas. Y tal vez en mi parte, en mi discurso, he venido diciendo, necesitamos saber quiénes somos, a dónde estamos, y vivir conforme lo que Dios nos ha dado.
es una actitud de gratitud. Yo ayer cuando podía ver ese desfile ¿vieron el tope? Qué bueno. Ese tope estuvo lucido, pero yo decía, Señor, qué bendición es poder estar en esto. Es un poco chistoso y un poco, pero qué bueno, qué importante es, hermano, porque a veces hay imposibilidades, cosas que a uno le imposibilitan estar haciendo cosas. Pero cuando usted tiene la oportunidad, mi corazón es, hágalo, hermano, hágalo, disfrute. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Necesitamos ser una iglesia gozosa, una iglesia que veamos que Dios de verdad quiere y tiene para nosotros cosas muy importantes. Interesante que la preocupación de Bartimeo es porque había una ley para los judíos de ir a Jerusalén a celebrar ese evento. Había una forma en la que Dios siempre le había pedido al pueblo que tenían que ir al templo. Este ha sido otra de las formas y de las cosas en las que nosotros tenemos que entender que Dios siempre quiere que nosotros estemos a su presencia y que estemos en el templo. La iglesia no es un invento del hombre. El hombre hoy la ha desvirtuado de muchas maneras. La iglesia es el mayor y uno de los grandes y mejores inventos de Dios. Esta es mi iglesia, dijo Jesús. Y Pedro, esta es mi iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer contra mi iglesia. El diablo no nos va a revolcar. Como ayer no me botó el toro mecático, igualmente el diablo en el nombre de Jesús no nos puede revolcar. Y alguien gritaba por ahí, es profético, que no voten al pastor, es profético. Y yo también lo creo. No nos va a revolcar el enemigo. Satanás no nos va a revolcar en el nombre de Jesús. Pero Dios sí quiere que nosotros abramos nuestros ojos, que de verdad nuestros ojos estén atentos a Él para entender el gozo, para entender la forma en la que Dios quiere que nuestro comportamiento sea un comportamiento real. Vean qué hizo este hombre Bartimeo. Y hay básicamente 3 puntos que voy a tocar en esta mañana en ese tema sobre Bartimeo. Número 1, creo que es A. Bartimeo reconoce la condición en que se encontraba. El número 2, Bartimeo recurre al único que podía ayudarle. Y número 3, Bartimeo recibió la vista. 3 aspectos que tienen que ver con usted y conmigo, iglesia. Yo estoy diciendo dentro de mi corazón, y es mi oración para mí, Señor, abre mis ojos ante la necesidad, abre mis ojos ante la situación mundial, abre mis ojos ante la crisis que estamos viviendo como familia, como familias. Señor, abre mis ojos para poder ver y establecer una guerra espiritual consecuente con lo que está pasando en nuestro país. Nuestro país necesita oración, ayuno, ruego y súplica, porque necesitamos que Dios nos favorezca en muchas áreas y que de verdad les dé sabiduría a nuestros gobernantes, porque dependemos de mucho y en mucho de estas cosas, hermanos. El asunto no está tan fácil como a veces pareciera, pero tenemos una palabra de Dios, tenemos poder de Dios, tenemos la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro amparo y Él es nuestra fortaleza. Y aquí toco el punto número 1. Bartimeo reconoce la condición en que se encontraba. En el verso 46, hermanos, nosotros vemos que entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud. Y Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Hermanos, Bartimeo era consciente de su estado. Y la pregunta ¿es usted consciente de su estado? ¿Soy yo consciente de mi estado? Soy consciente de mi estado. Yo estoy claro en mi estado, en mi condición anímica, en mi condición emocional, sentimental, en mi condición espiritual. ¿Soy consciente de esto? ¿O sencillamente he encerrado mi vida en una declaración
a veces que solamente es un discurso más. Ah, yo estoy bien, estoy bendecido, estoy prosperado, estoy en victoria. Bartimeo sí sabía. Ojalá que sí de verdad estemos bendecidos, victoriosos. Ojalá que sí es cierto que estemos a punto con Dios. Dios quiera que Él nos encuentre ahí. Pero Bartimeo estaba ahí en ese punto, en la condición, y no puede ir con los demás a Jerusalén a adorar a Dios. ¿Por qué? Una de las cosas es que Bartimeo no estaba en el camino, sino junto al camino. ¿Dónde se encuentra Bartimeo? Junto al camino. Y una cosa es que usted esté en el camino, y yo también, y otra es que usted esté junto al camino. Cuando nosotros estamos en el camino, vamos hacia adelante. Cuando se está en el camino, lo que queda es caminar. Hay una dirección. Jesús había hablado de que es el camino Él. Jesús decía, yo soy el camino, yo soy la verdad. Cuando yo estoy en el camino, yo entiendo mi norte. Cuando yo sé dónde estoy, sé hacia dónde voy. Pero cuando yo estoy junto al camino, lo único que puedo percibir son aquellas cosas que pasan en medio del camino. ¿Usted se ha dado cuenta cuando usted está y en su casa pasa ahí una carretera? Normalmente usted sabe que por ahí pasó un carro, ¿verdad? A lo mucho usted le atina a que es un bus por el sonido. Distinto sería que usted esté en el camino, porque usted podría decidir descifrar qué tipo de carro pasó por ahí, qué tipo de camión pasó por ahí. Es lo mismo en la vida cristiana. A veces estamos junto al camino solo y se escucha lo que los demás dicen. La gran mayoría de las personas saben de Jesús solo por lo que han oído de Él. La experiencia de poder ver y contemplar a Jesús en tu vida íntima, en tu relación de intimidad con Él, es vital para la iglesia de hoy. Nosotros necesitamos decir, Señor, abre mis ojos, Señor, porque yo necesito ver. Yo no necesito que me cuenten. Bendito sea Dios por la forma en que el ministerio quíntuple se abre para la edificación de los santos. Apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y por último, pastores. Para poder edificarnos, pero nosotros necesitamos ir a una experiencia con Dios. Él no podía mantenerse en el camino, era ciego y estaba junto al camino porque era llevado ahí día tras día por sus familias. Y aquí es donde nosotros necesitamos ver, hermano, cuál es su condición, cuál es mi condición, por qué yo soy cristiano, por qué yo soy creyente. ¿Qué es lo que a mí me está llevando al cristianismo? ¿Qué es lo que me hace ser un miembro del cuerpo de Cristo? Esas preguntas deben ser contestadas a lo interior. Y es una pregunta válida para todos nosotros y en especial para los jóvenes. Que los jóvenes a veces parece que es que vienen porque los traen. Pero los jóvenes tienen la oportunidad, y yo lo he visto en el proceso con el grupo Fe. Estos muchachos se mueven, y ayer me conmovía el Señor en mi corazón, porque cuando yo los pude ver trabajar y cuando los pude ver correr y hacer y toda esa dinámica junto con otros hermanos, yo decía, Señor, qué bendición. Y yo quería poner un agradecimiento muy grande y decía, Señor, dame unas palabras bien bonitas para estos jóvenes. Y cuando les escribí en el perfil del asunto del Facebook, o en el apartadito que tenemos, ya vieron que no soy nada diestro, ¿eh? No conozco las palabras técnicas, pero les puse ahí, aparte del agradecimiento, algo que el Señor me dijo, que ellos son muy amados de Él y que la iglesia está segura con ustedes. Sí, hermanos, los jóvenes no serán la iglesia del futuro, los jóvenes son la iglesia de hoy. Yo creo que tenemos que cambiar un poco la parte de la visión en medio de nuestro caminar
aún como pueblo, aún como país. Los niños no son los estudiantes del futuro, son el futuro estudiando hoy. Interesante que lo que este hombre quería era ir al templo. Pero él no podía entrar al templo debido a que en la ley se prohibía a las personas con impedimentos físicos que entraran en el templo. Aquí hay otro punto, hermanos. Entrar al templo implicaba que yo tenía que estar totalmente sano. No podía ser ciego, cojo, manco. Tenía que ser sano. Creo que Dios ha traído una revelación diferente y le ha dado vuelta. Porque la iglesia es iglesia porque se constituye en sanidad al cuerpo, en sanidad al caído, en sanidad al golpeado, en sanidad al que tiene conflicto, en sanidad al que tiene su lucha en su parte física. Bartimeo sabía que él era impotente para ayudarse a sí mismo. Sin embargo, él pudo lograr ser merecedor por la gracia y misericordia de Dios. Para Dios todo es posible. Esto nos lleva al segundo punto. Para Dios todo es posible. Bartimeo recurre al único que podía ayudarle, hermanos. Él sabe, hermanos, que de verdad al clamar a Jesús era la única oportunidad que él tenía. Él sabía que la única posibilidad era que Jesús lo librara de esa situación, que nadie podría hacerlo. Puede hacer lo posible dentro de tu imposibilidad. Hay una situación en medio de su vida que usted sabe, hermanos, que solo Dios, solo Jesús. ¿Cómo entonces clamas a Jesús? ¿Cómo estamos clamando a Jesús? Jesús, abre mis ojos. Jesús, déjame ver. Jesús, sáname. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Jesús. Un clamor que hay que levantar. Y el viernes lo hicimos de una forma, yo creo, particular. Particular dentro de las cosas que solo Dios sabe y viene haciendo. Un clamor por la familia, un clamor por los hijos. Hermanos, ¿dónde están tus hijos? Yo no le estoy preguntando, y lo decía el viernes, en la forma en que usted sepa que está aquí o que está allá, que está trabajando, está estudiando. No, ¿dónde está en su vida espiritual? ¿Dónde está en su vida espiritual? ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están nuestros hijos en el momento espiritual que Dios está llamando? ¿Dónde estamos como iglesia en el momento espiritual? Y aquí es donde tenemos que clamar a Jesús, sabiendo que Él es el único que nos puede ayudar. Hermano, usted no va a convencer a sus hijos. Sus hijos tendrán que ser convencidos por el poder del Espíritu Santo. Usted y yo tendremos que ser convencidos por el poder del Espíritu Santo y decir: Señor, ¿qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? ¿Estoy viendo bien? ¿Estoy claro? Porque si estoy viendo bien y estoy claro, ¿por qué viene angustia? ¿Por qué viene desconsuelo? ¿Por qué viene crisis? Si yo estoy viendo al invisible, si estoy viendo de la forma adecuada, yo estoy entendido, entonces ¿por dónde voy? ¿Hacia dónde voy? ¿Y qué es mi norte? Iglesia, Bartimeo tuvo que sufrir de cosas atroces, por ejemplo, la crítica. No lo dejaban, era un ciego, usted no puede entrar al templo, deje de molestar. Y él seguía gritando, no le importó que la gente le dijo, él solo quería que Jesús lo atendiera. Ay, hermanos, este grado de desesperación es un grado de desesperación en el cual nosotros como iglesia del Señor, como padres de familia, como familias, debiéramos de llegar. El día que nuestro clamor sea un clamor, hermanos, de ese tipo, en el cual yo llegue y digo: no me importa si piensan que estoy loco, no me importa lo que ustedes digan, yo necesito que Jesús me escuche. Demasiadas reservas tenemos en nuestra forma de adoración. Demasiadas reservas tenemos en nuestra forma
en la cual nosotros queremos llegar hasta ahí. Demasiadas reservas. La iglesia no debe ser, ni puede ser nunca jamás un asunto de un negocio. La iglesia es el cuerpo de Cristo, en donde debe tener una expresión, en donde nosotros no debiéramos en ninguna forma de detenernos ante el Espíritu Santo que nos acusa y nos lleva y nos dice cómo hay que hacerlo. Porque cuando el pueblo de Dios alaba a Dios suceden cosas. Porque hay que levantar manos santas sin ira ni contienda. Porque necesitamos tener una expresión de adoración con una actitud de gratitud. Pero algunos no se la quieren jugar. Algunos piensan, no, es que qué va, yo tengo que guardar mi toque. Yo creo que necesitamos ser despertados a esto y que tengamos una buena visión como Bartimeo, que solo quería que Jesús lo atendiera. A él no le importaba nada más. Si Jesús me atiende, yo grito, salto y me revuelco, decía Bartimeo. Yo quiero que Jesús me vea, que me atienda. No habían sindicatos en ese tiempo, sino se lo tira también. Sino que le dijo, yo quiero verlo. Y clamó y lloró. Y Bartimeo fue hasta donde Jesús. Y Jesús le pregunta, ¿qué quiere usted? Dice que dejó la capa. Un erudito como Trenchard dice, la capa era tan importante para Bartimeo como las fincas y las casas para el joven rico. Pero no dudó ni un momento en abandonarla con tal de llegar a prisa a los pies del Señor. ¡Ja! Hermanos, cuando nosotros estemos listos a despojarnos de todo para llegar a Jesús, de todo, que no nos dé vergüenza nada, que no nos dé vergüenza evangelizar, que no nos dé vergüenza cantar el himno nacional, noble patria, tu hermosa, pero a veces hasta eso da vergüenza. Que no nos dé vergüenza decir, soy tico, porque llevo a Costa Rica en las entrañas. Y que pueda decir también, soy cristiano evangélico, pandereta, por más y por lo demás. Y estoy loco por Jesús. Pero no hay un pueblo tan animado. Hay muy pocos locos por Jesús. Y a veces falta la visión en esto. Y cerrando en el punto número 3, Jesús siempre habló que Él es la verdad, el camino, la verdad, la vida. Bartimeo recibió la vista y lo que hizo fue utilizarla inmediatamente, hermano. Este hombre sabía a quién le estaba pidiendo. ¿Usted sabe a quién le pide usted? No se falla. Ustedes han visto a los hijos en el núcleo familiar. No sé si pasa, pero a veces en los núcleos familiares casi siempre se da esto. Los chiquillos saben a quién pedirle plata. Ellos en el tiempo empiezan a crear ese tipo de inteligencia. Entonces depende quién en el núcleo familiar suelte, es cuando ustedes llegan y usted a los chiquillos, papi, ¿me puede dar plata, por favor? Da a decirle a tu madre. Ah, no, es que mi mamá va a decir que no. Ellos saben. Ellos saben a quién pedirle. Ellos saben a quién recurrir. Ellos saben que el asunto del fútbol a los papás no, pero las mamás sí le pagan para que vayan a jugar. O a veces el papá. Pero me doy a entender, iglesia. Sí saben. Ellos saben. Ellos saben. Ellos saben a quién pedirle. Ellos saben. ¿Sabe usted a quién le tiene que pedir? ¿Sabe usted a quién le tiene que pedir? ¿A quién usted le tiene que pedir para que sus ojos y los míos sean abiertos? Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Pero si Jesús me va a dar a mí esa fe, que es un motivo por el cual Jesús se detuvo, porque nuestro Jesús se detiene a la voz del necesitado. ¿Cómo? Diga, repítalo por favor conmigo. Jesús se detiene
a la voz del necesitado. Eso es verdad. ¿Tiene una necesidad usted, hermano? Jesús se detiene, pero tienes que saber clamarle. Quítate tu capa, quita tu finca, quita tus bienes, quita todo lo que estorbe para seguir a Cristo. Bartimeo, cuando puede ver y cuando Jesús le dijo, tu fe te ha sanado, Bartimeo. Este Jesús es tremendo. Jesús decía, no, no tiene nada que ver conmigo, es con usted. Es su fe la que lo sanó. La palabra dice que seguía por el camino. El comentarista Matthew Henry dice, quienes reciben la vista espiritual contemplan la belleza del Señor que les atrae eficazmente para correr tras Él. Visión espiritual, que nuestra ceguera sea quitada, que nuestros ojos puedan ver, hermanos. El Señor no solo quiere que tú le conozcas y que te vea y que veas tu gloria. Él quiere que le sigas por amor. Él quiere que le sigas por amor. Aquí es donde estamos nosotros encontrándonos en esta mañana, hermanos. Yo no sé si hay ceguera en ti. Yo conozco la mía. Y conozco de mi clamor para que Dios me abra los ojos del entendimiento. Porque la lucha es mucha. Porque la lucha es fácil. Y será más difícil si yo no tengo un acercamiento a Dios de todo corazón. Y será más dura si yo no me pongo y no entiendo dónde estoy en mi ceguera. Y será más fuerte y más dura si yo no acudo al cuerpo de Cristo para ser ministrado los unos por los otros, haciendo caso a la oración que Jesús dijo en la voz del apóstol Pablo, orad sin cesar, orad unos por otros para que no entréis en tentación. La oración de comunidad es algo trazado desde el cielo, no es un invento de la iglesia, no de los viernes de oración, no, es del cielo. El discipulado es un asunto del cielo. El congregarse es un asunto del cielo. El dar es un asunto del cielo. El amarnos unos a otros es un asunto del cielo. El tener fe y confianza es un asunto del cielo. El respetarnos y amarnos unos a otros es un asunto del cielo. Aquí estamos hablando no de las cosas terrenales, del cielo. Iglesia, Dios sí tiene una respuesta para todos nosotros. Yo sé que hay aflicción, yo sé que hay necesidad en medio del cuerpo. Y crean, estamos orando, estamos ayunando, hermano. Satanás no nos va a ganar. No nos va a ganar. No nos va a robar a nuestros hijos. En el nombre de Jesús tampoco. No nos va a robar nuestra familia. Y nos va a dar las estrategias adecuadas para pelear la batalla de la fe. Pero que el Señor nos abra los ojos, hermanos, para discernir el cuerpo, la necesidad de estar juntos, orar, clamar, de ser comunidad de fe. Que Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Amén.